Porque si nosotros no sabemos esperar en Dios, y vamos a estar analizando qué significa esperar en Dios, si nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, se nos puede confundir con cualquier voz. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios y no sabemos lo que es la obediencia a la voz de Dios, entonces estamos también fallando. Son 3 puntos muy importantes. Y en el libro de Isaías hay un versículo, el capítulo 40, versos 31, que dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Usted seguro se lo sabe. Levantarán alas como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán. Dice, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son los que levantarán alas como águilas? Los que esperan en Jehová. La Biblia dice, espera en Jehová y Él hará. Espera en Jehová quiere decir que Dios algún día lo va a hacer, tarde, temprano. ¿Qué significa esperar? ¿Qué significa yo dar un paso acelerado antes de que sea el tiempo de Dios? Estaremos mirando lo duro que es uno caminar más adelante de lo que Dios te ha dicho que camines. Veremos que nosotros tenemos que caminar según Dios nos va mostrando. Aunque haya muchas cosas por hacer, siempre tenemos que buscar el tiempo de Dios para cada cosa, siempre. No podemos acelerarnos, no podemos. Ahora me recuerdo lo de mi pelo, que por mucho tiempo, ya quizás por 2 años, porque yo iba a tener ahora 3 años el día 27 de este mes, pero casi el primer año personas venían, no, que tuve un sueño, que Dios me dijo, y yo dije, ya, solo que Dios me dijo a mí, que es cuando Él me diga. Y sí, Dios da señales, y las señales se fueron incrementando, acelerando, pero siempre yo decía, Señor, tú me dijiste que es hasta que tú me digas. Y venía una porción bíblica, usted seguro la conoce, de un profeta que era, dice, nuevo en el ministerio de profecía, y Dios le dijo, no regreses por el mismo camino que caminaste, no regreses y no hagas nada, di lo que tienes que decir y devuélvete por otro lado. Y él estaba obedeciendo, y por allá fue corriendo un profeta viejo, dice, y le dice, Dios me ha hablado que vengas a mi casa a comer conmigo, y se devolvió. Y cuando él se devolvió, entonces el mismo profeta antiguo le dijo, Dios te dice que desobedeciste la palabra y vas a morir por eso. Yo digo, esto es una trampa, porque él viene siendo profeta y le dice, ven conmigo, haciéndole contradecir la palabra de Dios, y luego le declara la palabra de maldición porque él desobedeció al Señor. Decía, Señor, ¿qué pasa aquí? Pero me doy cuenta que cuando Dios dice, cuando yo te diga, es cuando yo te diga, no cuando te mande a decir. Quiere decir que Dios tiene un tiempo para todo, un tiempo. Y ese tiempo, cuando llega, tenemos que saberlo, entender y coger. Siempre. Se dice que las oportunidades siempre llegan y nunca se pierden. Si se te pierde a ti, la coge otro, pero otro se va a aprovechar. Si Dios te da el tiempo preciso para algo y tú no estás en sintonía con Dios, si tú no estás en comunión con Dios, si tú no sabes escuchar su voz, si tú no sabes entender cuáles son las cosas que Dios habla y cómo habla, lo más probable es que se te va a pasar el tiempo de Dios. A veces se nos pasa el tiempo de Dios y a veces nos adelantamos al tiempo de Dios. Las dos son malas. Nosotros tenemos que aprender a caminar cuando Dios dice. Obediencia es cuando Dios dice algo, se hace sin preguntar, sin cuestionar, sin decirle, Señor, ¿por qué a mí? Nada de eso. Obedecer es, Dios te habló, gracias Señor, tú actúas. La obediencia militar tenemos que aprenderla nosotros en la iglesia. Un soldado no hace lo que quiera cuando quiera.
pero tiene que hacer cuando le dan la orden lo que dice la orden, ¿sí o no? Entonces nosotros somos soldados de Cristo. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender. Entonces, esperar en Dios tiene básicamente dos conceptos. Esperar en Dios significa cuándo y cómo. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Mientras espero, ¿qué debo hacer? Dios me dice, vas a salir a tal sitio. Sí, Señor. Mientras me toca el día de salir, ¿qué debo hacer? ¿Qué significa esperar? Yo me comienzo a caminar para estar cerca del punto de salida, o tengo que hacer otra cosa. Tengo que hacer otra cosa. Tengo que mantenerme en comunión con Dios. Tengo que mantenerme buscándolo a Él. Tengo que aprender a orar. Tengo que aprender a estar con el Espíritu de Dios, sacar tiempo para Él. Si nosotros queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que sacar tiempo para estar con el Espíritu de Dios. Tiempo de calidad, no 5 minutos y luego pasamos todas las afanes de la vida, sino un tiempo de verdad, como a la persona más importante se le dedica ese tiempo. Y allí estamos esperando de Él cualquier dirección que nos quiera dar, cualquier dirección. Y déjame decirte, el Espíritu Santo viene a nosotros no solamente para darnos dirección, pero viene a nosotros para tener comunión. Y Dios quiere tener comunión con nosotros. Y después nos va a dar dirección de qué desea que hagamos para Él. Pero lo más importante es aprender a tener esa relación con Dios mismo. Lo más importante. Si uno no tiene esa relación, no sabe oír su voz. Y no sabe obedecer. Y no tiene temor de Dios. Entonces, hermanos queridos, primero que todo, aprendamos a esperar, esperando, orando, en comunión. Y una vez que Dios ya nos habla, entonces obedecemos inmediatamente y como Él nos diga. Hay personas que Dios le dice algo y tienen otra manera de hacerlo. Dios dice, recuerde lo que le dijo a Moisés cuando le estaba enseñando los planos del tabernáculo. ¿Qué le dijo Él a Moisés? Haz todo de acuerdo ¿a qué? Al modelo que se te ha mostrado. Dios nos muestra cómo debemos hacer las cosas. Dios, si quiere que lo obedezcamos completamente, lógico, nos va a decir completamente también cómo quiere que hagamos las cosas. Si tú quieres que un niño, tú lo mandas a hacer una diligencia y le dices punto por punto lo que tiene que hacer, tú esperas que ese niño lo haga. Y si lo hace, obedeció y va a tener los resultados. Pero si ese niño va y hace la diligencia a su manera, entonces no te obedeció. Quizás los resultados no vengan como se esperaban. Nosotros sabemos que Dios nos da dirección. ¿Dirección para qué? Para que hagamos su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad, allí estamos ejerciendo realmente nuestro papel de cristianos, de hijos de Dios en esta tierra, de servidores de Dios. Mientras Él no nos diga lo que debemos hacer, ¿qué tenemos entonces que ir haciendo? Orando, esperando, ayunando en ocasiones. Señor, muéstrame y tratando de vencer tantos obstáculos. ¿Para qué? Para que seamos más y más sensibles a la voz del Espíritu. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, ¿qué dice? Dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es lo mejor que puede pasarnos a nosotros. Por eso Jesús nos enseña que oremos, no se haga mi voluntad sino la tuya. La mía es carnal, es egoísta, es orgullosa. Mi voluntad solamente piensa en lo de uno y el momento. Tu voluntad, Dios, es gloriosa, poderosa, grandiosa.
es lo mejor que podría pasarnos, es que nos muestres tu voluntad y que podamos hacer tu voluntad. Esto significa que hay un crecimiento en los cristianos. Hay un crecimiento. Una persona nace creyente, ¿verdad? Ya es un creyente. Esa persona se va desarrollando, va creciendo. Y una vez que va ya adelantándose, esa persona ahora conoce la voz del que le dirige. Y mientras más va creciendo, se da cuenta que es necesario obedecer al que le está dirigiendo. Va dejando de ser niño y cosas de niños. Nosotros también. En la medida que vamos desarrollándonos en el Señor, nosotros vamos creciendo. No solamente creciendo en tamaño o en sabiduría, pero creciendo en el conocimiento de Él, conociéndolo a Él, conociendo su voluntad. Él se va revelando. Hay un proceso muy lindo en el cristiano. Por eso Dios sabe cuáles nuestras limitaciones, cuáles son nuestras limitaciones. Dios sabe cómo te ha tomado a ti y a mí y qué trabajos tiene que hacer Él en nosotros para podernos preparar para su obra. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, normalmente es en el servicio a Dios. Yo me pregunto, ¿yo estoy preparado para servir a Dios en esa área que Él me está diciendo? Ya yo sé lo que tengo que hacer. ¿Ya voy a hacerlo seguido? ¿O hay un tiempo de preparación antes de yo ir a hacer el servicio? ¿Qué usted cree? Hay un tiempo de preparación. Unos son los llamados y otros son los escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Se llama a muchos y en el tiempo de preparación se escoge a las personas que realmente dan para la tarea. Se llama a muchos, repito, pero Dios observa el grado de obediencia, el grado de crecimiento, el grado de nosotros realmente estar con Él. Y Dios es que nos está, por medio de pruebas, nos está fortaleciendo, nos está moldeando, nos está preparando. El que persevera hasta el final será salvo. El que dice, yo no me devuelvo nunca más, ese va a triunfar. Si cae 10 veces, se levanta 10 veces y sigue adelante. Es una persona que está determinada a triunfar en el Señor. Donde las pruebas, los ataques, los problemas, eso no te quita del camino donde tú estás. Dios llama a muchas personas al servicio, pero pocas son escogidas por Dios para realmente darle lo precioso que Dios tiene, la manifestación de su poder, de su gracia, que vean su gloria. Y nosotros todos quisiéramos ver su gloria, ver la manifestación de su poder en nosotros. Nosotros todos quisiéramos experimentar lo sobrenatural, ¿verdad que sí? Pero Dios, antes de darnos ese experimento, nos prepara. Y en el tiempo de preparación es que hay que aprender a esperar en Dios. Yo no puedo ir a correr a hacer algo porque ya Dios me dijo. Yo tengo que prepararme. Hay personas que digamos, tienen el llamado a evangelizar. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Comienza practicándolo, pero no te quedes sin prepararte. Tienes que prepararte. Recuerde, el trabajo es 50% estudiar, 50% trabajar. 50% estudiar, 50% practicar. Tiene que ser así. Es como un remo. Te estás remando. Estudia y trabaja. Estudia y trabaja. Si solamente haces uno, te quedas allí, dando vueltas. No importa cuál sea el que estés haciendo, no vas a ningún lado. Te quedas patinando allí. Personas que ven que hay tanta urgencia por todo lo que hay que hacer, que no hay tiempo de prepararse, no vas a hacer nada tampoco. Porque desde que salgas afuera, hay tantos conflictos que no vas a saber cómo es el asunto. Nos tenemos que preparar, pero tenemos que actuar. Hay personas que solo se quedan estudiando y nunca actúan. Eso creo que hablábamos la semana pasada. Pero tenemos que prepararnos y trabajar también. Entonces está esto de esperar en Dios. Dios me manda y vienen profecías.
El Señor te va a levantar, el Señor te va a llevar a las naciones, el Señor va a hacer en ti un vaso de honra. Es muy lindas profecías sobre mucha gente viene. Qué bueno, esa es la profecía. Camina en esa dirección, verifica con Dios que de verdad esa profecía salió de la boca de Dios y no de la imaginación humana, sino que salió de la boca de Dios. Y una vez que Dios te confirma que esa profecía Él la mandó para ti, ya tú sabes, comienza el tiempo de preparación ahora. Ahora comienza el tiempo de esperar en Dios para cuando Él diga, ya estás listo o lista para comenzarte a usar. ¿Sabes cómo Dios nos prepara? A ver, si alguien me dice, por medio de pruebas, aflicciones, tribulaciones. Eso es tremendo. Sí, Néstor. Ajá. Es decir, Dios usa también hermanos para moldearnos, nuestro carácter, para alijar, quitar asperezas de entre nosotros. Dios usa pruebas. Si una persona está en 5º grado de la primaria, antes de ir a 6º grado, ¿qué usted cree que le dan? ¿Pruebas? Pero me la sé, demuéstrame que te la sabes. Dame el examen y lo voy a revisar. Pruebas. Pasa al 7º, 8º y va ahora a secundaria. ¿Qué usted cree que le dan en 8º? Pruebas. Y cada vez un poquito más fuerte. La prueba que le dan a alguien en un examen de 8º, de intermedia o primaria, como sea en su país, no es lo mismo al que estaba en 4º grado, ¿verdad que no? De hecho, el que está en 8º dice, eso es muy fácil. Y usted ve el de 5º grado peleando, explícame, eso es demasiado fácil. Para ti que está en 8º. Para mí es durísimo porque yo le estoy pasando ahora esta prueba. Nosotros aprendemos a esperar en Dios cuando en medio de las pruebas sabemos actuar bíblicamente. Dios usa su palabra. Por medio de su palabra nos va dirigiendo. Y la prueba viene. Recuerde que hay 3 tipos de inconvenientes del cristiano. Yo primero voy a hablar de la prueba. Hay prueba, disciplina y ataque del enemigo, ¿verdad? Pero voy a hablar de la prueba. La prueba viene para ver si yo estoy ya capacitado en esa área o me falta algo todavía. Viene una prueba. Señor, ¿pero por qué? El año pasado me pasó lo mismo. Reprobaste el año pasado, es lo que me estás diciendo. Tal vez ahora pasas. Y algunos dicen, es una maldición. No, no es maldición, es terquedad, hermano, que usted no entiende. Es que es una prueba. Hasta que por fin entiendas cómo se manejan las pruebas. Una prueba no se maneja peleando, buscando culpables, echando rayos y centellas, enojado por allí. No. Una prueba se maneja ¿de qué manera? Dice la Biblia, sí, ese es un punto bueno que dice haciéndole frente a ella. Dice la Biblia que nosotros, el primer detalle que debemos tener en el libro de Santiago dice, es tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra prueba en el griego es periasmos, que significa tribulación. Tribulación. En otras palabras, tú estás caminando y alguien te está haciendo, pero hello, no, tranquilo. Pero Señor, ¿qué pasa? Nada, ya verás. Cuando viene a ver, dice, cuando estés en ese sacudión de la prueba, alégrate, regocíjate en el Señor. Alaba. ¿Por qué? Porque Dios está probando tu fe. Dios está probando si en medio de esa aflicción tú sigues alabándolo a Él. Si en medio de esa parte difícil que te estás tocando enfrentar,
tu actitud es correcta. Y voy a escribir aquí la palabra actitud, porque vamos a hablar un poco de ella más adelante. Tu actitud, usted conoce la diferencia entre aptitud y aptitud, ¿verdad que sí? Ok. Aquí es apto para algo y aquí es la actitud de uno, cómo tú enfrentas las cosas. Una persona que tiene una buena actitud, normalmente, imagínense que esto es un vaso, ni sé cómo es. Hay un vaso que está por mitad de agua y uno le pregunta, ¿cómo está el vaso? Oh, medio vacío, y otro dice medio lleno. El vaso está igualito, depende de cómo tú lo mires. Entonces, la actitud positiva siempre ve lo bueno. El que tiene actitud negativa siempre mira lo malo. Entonces, en medio de una prueba, Dios quiere mejorar siempre nuestra actitud en toda prueba. Entonces, viene la prueba. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que vino. Usted tiene 3 tipos de tribulaciones. 3 tipos. Pruebas. ¿Qué otra? Disciplina o ataque. ¿Qué usted hace? Viene el sacudón. Señor, muéstrame. Dios te va a mostrar. Primero te analiza delante de Dios. Padre, escudriña mi corazón. Ve si hay en mí algo inicuo, camino de perversidad, cualquier cosa, Señor. Muéstrame si es que estoy fallando. Muéstrame si es que he abierto alguna puerta al mundo de las tinieblas y por ahí se metió el enemigo a hacerme daño. Porque muchas veces la tribulación es una disciplina, es una consecuencia a algo que hice que no estuvo bien. Entonces, si es una disciplina, yo no voy a estar reprendiendo al diablo. No. Si es una disciplina, no voy a estar, aleluya, qué bueno que vino la disciplina. No. Yo tengo que aprender ahora que Dios castiga cuando yo hago esto y que no puedo jugar con Dios. Entonces, recibo la disciplina de manera correcta, como dice el libro de Hebreos. Hijos míos, no menospreciéis la disciplina de Dios, porque Dios al que recibe por hijo, castiga y lo disciplina. Entonces, si Dios me disciplina a mí, si yo hago algo malo, dentro de mí hay un gozo, aunque me duela, pero digo, gracias, porque me está castigando mi papá. Quiere decir que Él es mi papá. Si yo no hubiera sido su hijo, me deja pasar todo malo y no le importa. Yo he visto, cerca de casa hay un jovencito que tiene años, como de los, por ahí 11 años en drogas. Y uno lo mira, da tristeza, pero yo nunca voy a corregirlo. No es mi hijo. Si se lo llevan preso, si muere, qué sé yo, no es mi hijo. Si hubiera sido mi hijo, ya es otra cosa. Hay personas que están haciendo cosas malas y siguen haciendo cosas malas. Uno lee el Salmo 73, por ejemplo, que David está allí quejándose y dice, ¿cómo es posible que los malos progresen, les vaya bien? Habacuc se quejaba también, otros profetas se han quejado también. Señor, ¿cómo es posible? Jeremías, los malos, impíos, le está yendo bien, y a tu pueblo, a aquellas personas justas, le está yendo mal. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Analiza el Salmo 73 cuando dice, entré al santuario de Dios, en su presencia Dios me mostró que eso que están yéndoles bien ahora, están hacia la perdición, no son hijos. Pero a esto que le está yendo mal son pruebas, pero son hijos, o quizás castigos porque son hijos. Dios está tratando con sus hijos. Recuerde que dice la disciplina comienza por casa. Entonces Dios trata con sus hijos. Si es una disciplina, primero me alegro de que me vino a la disciplina porque Dios me muestra, soy ¿qué? Su hijo o su hija, en tu caso. Si es una prueba, si Dios me dice, todo está bien, todo está bien, todo está bien.
no hay pecado, no hay nada. Señor, entonces, ¿por qué este sacudión? Me quedan dos alternativas. ¿Es una prueba tuya a mi fe o es un ataque del enemigo? Muéstrame, Dios. Si es una prueba, dice, tened por sumo gozo la prueba. Dice la palabra en primera de Pedro que nuestra fe es como el oro, pero más preciosa que el oro. ¿El oro se prueba cómo? ¿Con agua fría? Con fuego, para sacar escorias, para ver si de verdad es oro puro lo que hay allí. Y dice, nuestra fe también se prueba con fuego, fuego de aflicción, fuego de tribulación. Nuestra fe. Y dice que cómo debemos esperar en Dios en medio de esa tribulación que es una prueba. Busque el libro de Primera de Pedro. Dice que nosotros, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, aflicciones, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, ¿cómo dice que debe ser hallada la prueba? La fe en alabanza, gloria y honra. Y el versículo 9 va a decir, entonces, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La Biblia dice que cuando nosotros resistimos las pruebas es porque hemos aprendido a esperar en Dios. Esperar y prueba van de la mano. Cuando viene la prueba, voy a hacer una repetición. La prueba, yo debo estar seguro de que es una prueba o un ataque. Seguro, Dios me va a mostrar. Es que no soy yo que me voy a imaginar. El Espíritu Santo me va a mostrar. Si tú estás en comunión con el Espíritu, siempre te va a mostrar qué es lo que hay. Si es una disciplina, también te va a mostrar. Si es una disciplina, busque el libro de Hebreos, ahí mismo el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, lo voy a leer desde el versículo 5. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios azota. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice el versículo 11, el versículo 10, y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Si Dios no nos disciplinara, fuéramos desordenados. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que son ejercitados, no a todo el mundo. Si una persona aprende que Dios tiene un trato con todos aquellos que son hijos, y todavía un poquito más intenso con todos aquellos que son llamados, que tienen algún tipo de llamamiento. Y ese trato de Dios significa, te haré entender,
te haré caminar por el camino correcto. Mi espíritu en ti va a perfeccionar la obra que comenzó en ti. Te he tomado como un vaso desordenado, roto, sucio, dañado, no importa cómo viniste a mí. Te voy a hacer un vaso hermoso, me voy a glorificar en tu vida, pero primero tengo que trabajar contigo. Si nosotros entendemos esto, que cada prueba que viene, que cada aflicción que viene, es una manera de Dios fortalecernos, es una manera de Dios hacernos más hermosos espiritualmente. Entonces, no nos quejaríamos de las pruebas. Más bien le diríamos, gracias a Dios por esta prueba. Gracias a Dios por esta tribulación. Gracias Dios porque me estás tratando. Porque estás tratando, yo sé, con mi corazón. Yo entiendo, Señor, que antes si me decían esa palabra me enfurecía y quería acabarle. Gracias Dios porque me has estado enseñando paciencia. Puedo esperar en ti que tú vas a actuar, Señor. Los que son ejercitados, dice, en las pruebas, entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, después da fruto apacible de justicia. Dice la palabra, hijo mío, no os venguéis vosotros mismos, más bien, ¿qué dice? A ver si me saben ayudar. Más bien dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces, si Dios dice, déjamelo a mí, entonces no lo cojas tú, déjaselo al Señor. Y viene la espera, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás a cargo de mi problema, mi ofensa que me han dado. Se burlaron de mí, me maltrataron, me fueron injustos. Lo que fuera que te hayan hecho, Dios, lo pongo en tus manos. A mí me corresponde orar por mis enemigos. Dios, ten misericordia de ellos. Padre, yo sé que fue duro lo que me hicieron, pero trátale, Señor, no con mucha dureza. Ablanda su corazón, haz que te conozca, que se salve, que no se pierda. Uno empieza a orar por el que te hace daño. Pero Dios dijo, déjamelo a mí. Entonces Dios se va a empezar a apretarle la tuerquita a aquel hasta que por fin entienda que te hizo mal y que no está bien y pueda reconocer a Cristo y pueda cambiar. Y Dios entonces va a pagar en justicia lo que te hicieron con injusticia. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar mucho más de lo que tenías. Conocerás más de lo que antes conocías. ¿Por qué? Porque has comprendido que cuando viene la prueba, llámese injusticia, llámese que te robaron, llámese que te golpearon, llámese que no tienes dinero, llámese como se llame la aflicción, reconoce es una prueba que viene a ti. Estoy hablando de prueba, no disciplina. Recuerde que si estás pasando necesidad porque eres un derrochador, bueno, ¿qué vas a hacer? Estás sufriendo las consecuencias. Pero si tú estás bien en todo, trata de estar bien y de repente algo pasó, lo perdiste, tranquilo, que Dios está probándote a ver si tú sabes vivir con poco o con mucho. Verás lo que Dios hace ahora. Aprender a esperar trae recompensas. Rápido así, tienen que hablarme por aquí para que se grabe. En el momento de la prueba que tú estás hablando, ¿puede dar un ejemplo? ¿Dejar la justicia a Dios? Sí, digamos, tú haces un trabajo para alguien y esa persona había acordado contigo darte determinada cantidad de dinero como pago del trabajo y luego resulta que dice que no, que te conformes con eso, si lo quieres. Tú dirás, wow, este es un abusador. Este se burló de mí, me ha tratado como un esclavo, como un servil, como... eso es verdad que tú vas a hacer. Justicia, juez, mire, este hombre, tú tienes dos jueces a quien acudir, al juez de la tierra o al juez del cielo. Dios dice, yo soy el juez justo, déjamelo a mí. Pero a veces nosotros decimos, Señor, tú eres muy misericordioso, déjame ir donde el de aquí que esté más fuerte. Y entonces, ¿qué hacemos? Metemos la pata. Porque en lugar de dejarle a Dios que obre perfectamente,
Dios hace que esa injusticia, ahora va a venir algo que te va a dar mucho más de lo que aquel te robó, pero al mismo tiempo Dios va a trabajar con esa otra vida, cuando Él es que hace la justicia. Pero si es aquí a nivel humano, normalmente se queda a nivel humano. Un chisme, un problema, un pleito, algo así. Y al final ni justicia hay. Porque dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces Dios dice, déjamelo a mí. Hay personas que dicen, a Dios se lo dejo. Pero quiera a Dios que sea de verdad, que a Dios se lo dejan. La manera de dejárselo a Dios no es, Padre, pido venganza, que lo mates, que acabes. No es así. La manera de dejárselo a Dios es pidiendo misericordia y amando al enemigo. Así es que Dios obra. Porque, repito, Dios es justo. ¿De quién es el dinero? De Dios. Uno creía que ese dinero era de este señor que me lo tenía que pasar. No, el dinero es de Dios. Si ese señor no te lo entregó, Dios te lo va a mandar por otro lado, porque es de Dios. Dios está viendo lo que tú estás haciendo. A eso me refiero. Dejarle la justicia a Dios. Entonces, este es un punto el que hoy más vamos a estar enfatizando, el de las pruebas. ¿Cómo tenemos que responder ante diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Escucha bien, la prueba viene, ¿para qué? Para darnos paciencia. Y cuando ya tenemos paciencia, entonces ya somos perfectos y cabales. Y cuando ya somos perfectos y cabales, dice, no te falta nada. Tú sabes esperar todo y todo va a llegar, sin que os falte cosa alguna. Escucha bien el plan de Dios. Decimos, Señor, ya está bueno de pruebas. ¿Te quieres quedar a ese nivel? No, Señor, yo quiero más. Entonces, no rechaces las pruebas. ¿Cómo te voy a pasar de quinto a sexto sin hacerte la prueba? ¿Porque eres carita linda? No, aquí hay examen para todo el mundo. Eso es así. Entonces, aprendamos a mirar las pruebas como parte de la bendición de Dios para nuestro crecimiento. De verdad. Hay personas que viven contentas porque le está yendo bien en todo. Cuando viene la prueba, ya se afligen. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el gozo? ¿Cuál gozo si estoy perdiendo? Hermano, en el tiempo de la pérdida, gózate, porque Dios está probando tu corazón y tu fe. Y va a venir luego el doble, el triple, pero mientras estás en la prueba, gózate. Tenemos que aprender a recibir las pruebas. Y dice aquí que las pruebas producen paciencia. ¿Qué significa paciencia? ¿Cómo le llaman a uno cuando va al médico? Paciente. ¿Por qué? Porque te obligan a esperar. Tenía una cita a las 12, son las 1. El doctor tiene otro todavía. Ay, Señor. No se desespere, que ya 3 le quedan y después va usted. Así son. Sea paciente. Por eso te llaman paciente. Tú dices, no, yo soy impaciente. Entonces busque otro médico. Aquí solamente vienen los pacientes. La paciencia, es así. La prueba produce paciencia. ¿Qué significa esto? Viene la prueba y tú sabes que va a venir la solución. Porque Dios es justo y es fiel. Y no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que va a proveer una salida. Toda prueba tiene una solución.
Todo ataque tiene una manera de terminarlo. Toda tribulación tiene una salida. Tú sabes que tiene una salida. Lo que tú no sabes dónde está, es un laberinto. Uy, ¿dónde voy? Bueno, espera en Dios y te va a ir dirigiendo poco a poco cuál es la manera de salir de esa prueba. Confía en Dios y Él hará. Cuando estamos en la prueba, dudamos de que Dios está con nosotros, ¿sí o no? A veces, Señor, pero si tú me amas tanto y soy tu hijo, ¿cómo tú permites que me hagan esto? ¿Cómo tú permites que yo pase esta necesidad? Señor, si tú me amas y yo te amo, y yo no estoy pecando, Señor, yo estoy, ¿cómo, Señor? Mira lo que me han hecho. Empezamos a quejarnos delante de Dios y a creer que Dios no está pendiente de nosotros, que hay que llamarlo. Señor, hello, despierta, Señor, mira lo que me está pasando. Dios sabe todo. Si le vas a hablar a Dios, háblale de manera correcta. Me imagino estos soldados que están delante del capitán, y el capitán está allí en su oficina, y viene un soldado porque está recibiendo ataques o hay una noticia fuerte por allí, y viene, capitán, sí señor, que no puede exigirle ni decirle, sino con todo respeto se dirigen. Dios merece que le hablemos siempre con todo el respeto, que le hablemos siempre exaltándolo a Él siempre, honrándolo a Él siempre. No importa lo que estemos viviendo, Dios sabe que yo lo estoy viviendo. Yo no tengo que enseñarle a Dios. Dios conoce todo. Conoce mi andar, mi levantarme, mi sentarme, mi acostarme. Todo lo conoce Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si Dios es mi Padre, Él sabe lo que yo estoy viviendo. Es una prueba. Yo voy a esperar en ti, Señor. ¿Qué significa esperar en ti? No sucedió cuando yo quiero, o como yo quisiera, o como yo creía que debía, pero voy a esperar en ti, Señor, porque yo sé que tú no me vas a dejar solo. De hecho, nunca me has dejado solo. En medio de esta prueba yo sé que tú estás conmigo. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder para sacarme hoy mismo de la prueba, si quisieras. Pero yo te ruego, Dios, no me saques hoy hasta que termines el trato conmigo en esta prueba. Esa es la manera. Es decirle a Dios, Señor, estoy en tus manos. Y yo sé que estoy en manos de alguien que me ama con amor eterno. Y que si me está permitiendo pasar por este momento difícil, es porque me conviene para luego bendecirme. Las recibo, Señor, con gozo. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, tendrás paciencia. Y alguien viene, hermano, que se va a acabar el mundo. Que se acabe. Déjenlo que llegue el fin. Yo lo estoy esperando. Decimos, Señor, ven pronto. Si viene pronto, se acabó. Sí, Señor, ven ya, no importa. Venga tu reino. Estamos esperando el regreso de Cristo. No sé dónde fue que leí. Una persona, sí fue un libro reciente, que le dijo a un hermano, ¿me puedes, un préstamo? Estaba pidiendo. Oh, ¿cómo no? Yo te lo pago. Sí, yo confío en ti. Te lo voy a pagar cuando Cristo venga. Un momentito. ¿Cómo así? Ya, Cristo viene pronto, ¿no? Pues te lo voy a pagar cuando Cristo venga. Él no cree que Cristo viene mañana, ni el mes que viene. Dirá, ya, Cristo viene pronto, pero ya tú estás viejito, te habrás muerto. No, entonces no te presto nada. Nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y Él puede venir en cualquier instante. Y puede ser que la prueba que estamos pasando es la última prueba. Puede ser. ¿Por qué nos desesperamos? Si el Señor viene, ya se quedó todo aquí. ¿Para qué afanarnos si no obtuvimos eso cuando ya nos fuimos de aquí? Yo no me quiero quedar, no, Señor, un momentico. Acuérdate la oración aquella, yo la estoy esperando todavía. Así es que me deja en la tribulación porque yo quiero esa bendición. Yo no quiero eso. Yo quiero es que cuando Dios venga me voy, deja todo atrás. Entonces, ¿para qué desesperarnos? Bendito sea Dios. ¿Para qué desesperarnos?
La Biblia dice que la prueba trae paciencia. Y la paciencia nos hace como perfectos y cabales. Y Dios entonces nos bendice, no nos falta nada. La prueba. Cuando una persona va a servir al Señor, una persona se somete en las manos de Dios como alfarero, como maestro, como el discipulador, el que me va a preparar, el que me va a formar a lo que Él quiera. Uno se pone en las manos de Dios y Dios lo hace con pruebas, con enseñanzas. No solamente es prueba, 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 como si fuera un verdugo matando a uno. No. Las pruebas vienen de vez en cuando y hay tiempos de refrigerio. A mí me gusta hacerlo de esta manera. De esta manera. Yo veo esto como niveles espirituales y eso sigue, quién sabe hasta dónde. Pero ¿qué sucede aquí cuando una persona está comenzando en el Señor? El cielo está abierto, los ángeles bajan, suben, como aquel día con Jacob, y de repente las cosas no están marchando bien, Señor. ¿Qué pasó, Señor? ¿Te olvidaste de mí? No, es que llegó la prueba. No, Señor, pero tan lindo que era vivir como estaba viviendo. Yo te quiero que te muevas a este nivel, no a ese. Ahora me tienes que pasar esta prueba. Ok, Señor, y uno batalla y pide oración y busca y revelación y todo, pasa la prueba. Aleluya. Uy, gloria a Dios, porque aquí, Señor, estoy en la tierra prometida. No, todavía no, pero estás bien. Estás mejor que cuando estabas allí. Claro que sí, es de gloria en gloria. Y pasa un tiempo, solo Dios sabe qué tan largo será ese tiempo de refrigerio espiritual. Es una comunión muy linda, todo está en paz, los hermanos te aman, nadie dice nada malo de ti, nadie. El diablo tiene la boca callada, reprendido por todas maneras y de repente se soltó algo. ¿Qué pasó, Señor? Todo estaba bien. Todo va bien, pero hijo, es que ya está bueno en ese lado. No, Señor, como estaba, estoy tan bien. Pero tú no sabes mis pensamientos para ti. Yo quiero que te muevas a este nivel. No, Señor, es muy duro ese nivel. No, ya verás que tú puedes. Si tú lograste pasar seguro que puedes pasar ese. De verdad, Señor, ¿tú confías en mí? Claro que confío en ti, ya verás. En tiempo de la prueba, espera en el Señor. Busca su dirección. El Espíritu Santo te va a ir dirigiendo cómo tú pasas esa prueba. Y una vez que tú pasas esa prueba, te ascienden a otro nivel. Aleluya, aquí sí es bueno. Y se repite la historia. Pasa un tiempo donde cada vez que subes tienes más autoridad espiritual, mejor conocimiento de Dios, eres más perfecta y cabal que antes. Estás ascendiendo a un nivel vertiginoso. Estás creyendo que ya estás moviéndote en el cielo, pero estás en la tierra todavía. Llega el momento donde se repite. Aquí ya quizás eres un líder respetable, quién sabe. Los demonios te ven y huyen, despavoridos. Quién sabe lo que pasa allá. Pero llega el momento donde Dios te quiere ascender. ¿Nos damos cuenta? Como seres humanos, ¿cuál es la mejor manera para nosotros? Señor, come on, tú lo sabes todo y lo puedes todo. Vamos a hacer un ascensor y me manda del 1 al 4. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Sí o no? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué te gusta que uno... porque así es que yo enseño. Así es que yo entreno. Así es que yo capacito. Y una vez que tú sabes que si saliste de esa prueba y saliste de esa prueba, tú sabes que vas a salir de esa y de 1000 pruebas que vengan. Tú sabes que vas a salir. Aleluya. Entonces, la prueba produce paciencia. Cuando llega a estar en la prueba, pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor
Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, ¿verdad? Entonces, pero tuve que esperar en Dios pacientemente, sabiendo que Él va a actuar y que no me va a dejar hundir aquí. Algo que también he aprendido, que si una persona está caminando con el Señor, caminando, aquí viene una prueba, se creía que se iba a morir, pero no se murió. Aquí viene la otra prueba, aquí quizás se cansa, dice, no más, Señor, ya. ¿Sabes? Que cuando llega una prueba no hay tal cosa como que te quedas en el nivel, no existe. Si tú no pasas la prueba, entonces haces así. Caes. Uno quisiera quedarse, me quedo en nivel técnico. No, hermano, lo vuelven a primaria. ¿Qué técnico de qué? Es una escuela del mundo. Eso, usted va en el camino del Señor, deje que Dios lo moldee. Si usted en una resiste la prueba, es una rebelión. Porque la prueba Dios la está mandando. No, Señor, no quiero más prueba, no más. Pueblo de Israel, en una está caminando. Tengo sed, Señor. Ok, agua. Tienen agua de la roca. Por allá más adelante, Señor, ¿qué pasa? Bueno, me volví a dar sed. ¿Esa es la manera de dirigirse? No, entonces vienen los problemas. Dios nos enseña que Él está siempre con nosotros. Y que si viene una prueba, no nos quejemos, no murmuremos. Respetemos a Dios siempre. Enfrentemos la prueba. A lo que tú decías antes, debemos también saber que hay pruebas. Yo miro las pruebas como un toro, siempre lo he dicho, un toro, y yo no soy torero, y nunca he visto una cosa de torear, pero, gracias a Dios, me gusta ver matando, pero veo las pruebas como un toro bravo que viene para encima de uno, y tengo dos alternativas. Primero le pido a Dios discernimiento. Este toro que viene es una distracción para que yo me envuelva con él y se me pasa lo más importante, o es un ataque que tengo que darle frente. Señor, muéstrame. Entonces el Espíritu muestra, es que Dios muestra. Si Él dice es una distracción, entonces yo saco mi banderita roja, ole, vaya por ahí. No. Pero que usted, pastor, ole, vaya por ahí, eso no es de Dios. No me va a distraer con esa cosita. Pero hay toros que vienen que dicen, uy, si dejas pasar ese, el daño es grande. Agarrarlo a ver quién es más fuerte aquí. Lo cojo por los cachos y ahí estamos los dos batallando y yo sé que lo voy a vencer porque no es con mi fuerza, es con su fuerza. El discernimiento cuando viene el ataque. ¿Qué es? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque al final debemos ser dirigidos por el Espíritu. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? No sé si tú has estado viviendo con muchas pruebas. Si se te aplica la misma prueba una y otra vez en tu mente humana, razonable, ¿qué tú crees que está pasando? Que estás repitiendo el grado, hermano. Por fin decide pasar ese grado. ¿Cómo lo voy a hacer? Primera cosa, actitud correcta. No te rebeles contra Dios ni contra nadie. Es una prueba. Yo nunca he visto a los estudiantes cuando le están dando el examen final de 5º grado enojado otra vez. Nadie se enoja. Prepárese y páselo para que llegue al 6º. Es así, pero nosotros nos enojamos con las pruebas. Miremos las pruebas ahora, quiera Dios que así sea, de manera diferente. Yo le decía a Dios, cuando venía ahí, Señor, es tan duro uno tratar de enseñar algo y la gente primero no lo entienda y segundo si lo entiende no lo aplique, que uno ha corrido en vano. Y yo, Señor, yo no quiero correr en vano, ayúdanos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros. Entonces, cuando estemos en pruebas, debemos reconocer que necesitamos actuar con la actitud correcta. La actitud correcta es aquella que no le echa culpa a nadie.
sino que se regocija en esa prueba y alaba a Dios. Y su fe va creciendo, su fe se va adelantando. Alaba a Dios en medio de la prueba. Qué cosas lindas Dios tiene preparadas para ti. Voy a terminar esta parte en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Desde ahí. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, ¿qué dice allí? Sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Cómo así? Después que fui iluminado, que soy hijo de Dios, ahora tengo que empezar a combatir, padeciendo. Esa es la vida abundante que me predicaron. Esa es parte. Así se llega. Dice el versículo siguiente: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Verso 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtienes la promesa. ¿Es necesaria qué? La paciencia. ¿Qué produce la paciencia? Las pruebas. Vienen las pruebas, por fin tienes paciencia, ahora vas a tener la promesa. Dios dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre tu vida y tú verás ahora lo que Dios va a hacer contigo. La promesa de Dios la vas a tener. La promesa es el Espíritu. Todos tenemos al Espíritu, pero el Espíritu no nos usa a todos hasta que estemos preparados para que Él nos pueda usar. Amén. Vamos a parar allí para hacer el cambio de CD y tome un break, unos